Abre tu Biblia en Romanos 1, vamos a leer 13 al 17. Dice así: No quiero que ignoréis, hermanos, que en muchas ocasiones me he propuesto ir a visitaros para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los demás gentiles, pero hasta ahora me he encontrado obstáculos. Tanto a griegos como a no griegos, a sabios como a no sabios, soy deudor. Así que, en lo que a mí respecta, estoy deseoso de anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. En primer lugar para los judíos y también para los griegos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por medio de la fe y para la fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y así dice la palabra de Dios. Amén. Y bueno, entonces, ahora sí, después de haber leído este pasaje, que es el tramo base que hemos estado considerando y que seguiremos considerando a lo largo del mes de octubre. Pero antes de continuar y antes de hablar del sermón del día de hoy, quiero presentarme para ti y bueno, daros la bienvenida. Y para los que no me conocéis, soy Jonathan, soy uno de los líderes acá en la Iglesia Bíblica Urbana. Y estoy muy contento hoy, nuevamente. Sé que siempre digo lo mismo, pero es un gozo, primero un placer poder veros a todos. Y es muy especial, como cada domingo también, tener el privilegio de compartir el mensaje hoy. Y por medio de esta serie tan especial que tenemos por motivo de la Reforma Protestante. Así que hoy continuaremos nuestra serie en Romanos capítulo 1. A lo largo de esta serie contemplaremos y abarcaremos solo el capítulo 1. Y como ha dicho David la semana pasada, el plan, si Dios nos lo permite, será pasar 16 años, un año por capítulo, cada mes de la Reforma, pues considerando un capítulo más. Así que bueno, sé que es un plan muy ambicioso, si es que el Señor no viene antes, pero hoy enfoquémonos en los versos que tenemos para observar hoy, que son específicamente 16 y 17, pero esto en el contexto de toda la epístola y por supuesto en el contexto general de la Escritura. Así que es muy especial hoy la serie y el tema de hoy, el Evangelio, en los versos 16 y 17, porque creo que es el corazón, es la médula espinal, no solo de esta carta, sino que incluso de toda nuestra fe, de la fe cristiana. Y esta carta, que es considerada como el tratado más sistemático y más profundo del Nuevo Testamento, presenta el Evangelio en sí de una forma contundente. Y además es fundamental, entre muchas otras cosas, pero porque es esencial en la manera en la que presenta la doctrina de la justificación por la fe, o sola fide, como podemos conocerlo también. Si tú quieres hablar más, escuchar un poco más de la explicación detallada de las 5 solas que tienen que ver con la Reforma, puedes escuchar la conferencia de la semana pasada, el mensaje de la semana pasada. Pero todo esto que estoy diciendo es muy significativo para nosotros hoy, como ya lo he estado diciendo, por el mes de octubre que conmemoramos el mes de la Reforma Protestante. Fue precisamente en esta carta, como dijo David la semana pasada, que Dios usó el estudio de esta carta para despertar esa chispa en el corazón de los reformadores, específicamente de Lutero. Y bueno, a lo mejor ya conoces esa historia, no vamos a profundizar mucho en asuntos históricos, pero es de donde surge esta convicción profunda de nuestro corazón de que la salvación no se obtiene por medio de nuestras obras o de ritos o la mediación de una institución o de una persona, sino que se recibe solamente por la fe. Ahora vamos a explorar estas palabras tan atrevidas, tan audaces de Pablo, pero al hacerlo
es mi anhelo y es mi oración que no solo el Señor nos revele nuevamente su plan, el plan divino, sino que nuestros corazones sea reafirmada esa buena noticia que ha transformado miles de corazones a lo largo de la historia desde que Jesús caminaba en esta tierra, y que fue ese mismo poder también que hace poco más de 500 años reavivó la llama, la luz del Evangelio, pero que hoy también es relevante para nosotros en nuestra época, en nuestro contexto, y que sigue siendo el poder de Dios para transformarnos. Así que, ¿por qué no oramos? Le pedimos al autor que inspiró estas palabras, que sea Él hoy hablando a nuestros corazones. Señor, nuevamente gracias porque tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra. Y te pido, Dios, que hoy sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, y que sea el poder mismo de tu Evangelio el que transforme nuestro interior y haga una obra y produzca una obra para tu gloria. Te pido que yo hoy no sea un estorbo a tu mensaje, a tu palabra, que sea sabiduría divina, sabiduría de lo alto y no sabiduría humana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y sí, entonces vamos a considerar Romanos primero, verso 16. Un poco intencionalmente tomamos en la lectura unos cuantos versos anteriores para tener algo de contexto. Le está escribiendo a la iglesia en Roma, a la que no conocía, pero que tenía este anhelo de visitarles, ¿no? Pablo tenía este deseo de ir a Roma y había sido impedido en varias ocasiones, pero él tenía este anhelo de ir y presentarles el Evangelio. Y dice ahí en el verso 16, que no me avergüenzo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los griegos. Entonces, considerando este primer verso que estamos observando, que son palabras muy, como he dicho, audaces de Pablo, pero viene una primera pregunta. Entonces, ¿qué sería el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Porque creo que muchas veces es una palabra que, sobre todo si ya estás muy familiarizado con el lenguaje cristiano de iglesia, puede ser que ya no reflexionamos mucho en qué es el Evangelio, o es muy probable que tengamos una concepción errónea de qué es el Evangelio. Entonces, como siempre, o como muchas veces sucede cuando tenemos una pregunta acerca de qué significa la Escritura, muchas veces sucede que la mejor explicación a la Biblia es la Biblia misma. Entonces, ahí mismo Pablo nos está dando una pista de qué es el Evangelio. La primera definición que tenemos, o la más cercana en estos momentos, es lo que dice Pablo ahí en el verso 16, que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Pablo no está hablando entonces del Evangelio como una simple filosofía, ni siquiera un consejo. Está diciendo que es un poder, es una potencia, es una fuerza activa. La palabra aquí que tiene mucho el sentido de una fuerza, pero en acción. No es tanto como la energía cinética, que tiene el potencial de hacer algo, pero que está estático, sino es un poder en movimiento, una fuerza activa que Dios utiliza para intervenir, para romper moldes, para romper cadenas, para transformar vidas. O sea que no es un poder cualquiera, es un poder directamente de Dios. No es un poder mío, no dices poder mío, poder del que predica, poder de una persona, es poder de Dios. Entonces, es una buena definición. Vamos a profundizar un poco más respecto al Evangelio. Pero entonces, teniendo en mente este poder que tiene un objetivo, el mismo verso lo dice, para salvación a todo aquel que cree. Es decir, tiene un propósito muy específico, salvar. La palabra griega que se usa es dinamis, pero a lo mejor te suena un poco, es de donde vienen palabras en el castellano como dinamismo, ¿no? Esta idea de en movimiento constante, o dinamita, algo muy explosivo, aunque claro, por supuesto Pablo no tenía esto en mente. En su época no se había todavía
descubierto o inventado la pólvora, sino hasta siglos después, pero para nosotros tal vez nos da una idea de la palabra dinamis, lo que engloba, algo muy poderoso. Es esta idea de que el Evangelio tiene un inmenso poder transformador, dinámico, constante en la vida de las personas. Pero además es un poder que no se agota. No solo es dinámico, no solo viene de parte de Dios, sino que no se agota. Y es un poder, mira lo que dice Romanos, vamos a estar considerando mucho el contexto de la misma escritura, de la misma carta o epístola de Pablo a los romanos, porque Pablo mismo refuerza mucho de estos conceptos que vamos a ver a lo largo del desarrollo de toda la carta. Así que te animo a que lo leas en casa, toda la epístola a los romanos es increíble. Es una de las cartas paulinas que más me gustan. Pero bueno, no va de que me guste a mí, sino mira lo que dice el capítulo 8. Si tienes una Biblia, ábrela. Hoy no lo tenemos en pantalla, así que es una buena oportunidad para que lo busques. Romanos 8:11. Romanos 8:11, Pablo está hablando de la resurrección y dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos está dentro de aquellos que hemos nacido de nuevo, dándonos vida nueva y fuerza para seguir. Es decir, el poder del Evangelio es el mismo poder, es el Espíritu que ahora mora en nosotros, que es el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Puedes dimensionar un poco ese poder? Es algo increíble. Puede levantar a Jesús, pudo levantar a Jesús de entre los muertos. Así que es el mismo que puede vivificar nuestros corazones. Pero bueno, vamos a avanzar un poco más porque esto suena un poco raro tal vez. Levantar a los muertos, el Espíritu que mora en nosotros, poder de Dios. Por supuesto que para el entendimiento humano, tal vez para la mentalidad meramente racional o el pensamiento materialista de nuestra época, el materialismo entendido como esta corriente de pensamiento filosófica que sostiene que solo la materia, lo tangible, es lo que existe y que toda la realidad se puede definir o comprender a partir de solo lo que existe. Pues por supuesto que si niega la existencia de entidades o de un mundo espiritual o de las ideas, pues claro que la idea de la existencia de un Dios personal, no solo ya la existencia de un Dios, sino que además es un Dios personal, omnipotente, omnisciente, y que además interviene en el mundo y se interesa relacionarse con la humanidad. Y luego, lo que está diciendo aquí Pablo, que es capaz de transformar nuestros corazones, por supuesto que eso suena a locura. Ponte en la forma de pensar actual, en especial para aquellos que creen esto, el materialismo. Bueno, esto es locura por completo, como dirían acá, son chorradas. No tiene ningún sentido. Entonces, pero eso no es nuevo, no soy yo el que está diciendo que es locura. Pablo mismo en 1 Corintios 1:18 dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. No tiene sentido. El Evangelio no tiene sentido. Dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Vuelve a usar lo mismo Pablo ahí en 1 Corintios 1:18. Para unos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Entonces lo que la sabiduría de este mundo desprecia es precisamente en lo que reside la única fuerza capaz de transformar nuestros corazones. Lo que la ciencia no puede explicar, no puede justificar, y cada vez más científicos, filósofos, están llegando a la conclusión, y puedes investigarlo, están llegando a la conclusión de que tiene que haber algo más. Que la ciencia no puede explicar las cosas como las emociones, no puede explicar cosas simplemente por una serie de reacciones químicas. Muchos están diciendo, tiene que haber algo más. Tiene que haber un propósito más allá de ser un resultado de una casualidad y que vivimos solo para el aquí y el ahora y que cuando morimos no hay más.
porque entonces no tiene sentido la existencia, y si nada de esto es real, y si no hay una trascendencia, entonces da igual esta vida. Y cada vez más gente muy pensante está llegando a esta conclusión. No necesariamente está diciendo hay Dios, pero se está haciendo preguntas, ¿qué hay más? Porque creo que no estamos obteniendo respuestas. Pero bueno, vale, tal vez tú o alguien dirá, yo no creo que sea cierto eso del materialismo filosófico. O sea, yo no creo que solo lo que puedo tocar es lo que me dice lo que existe y solo puedo entender la realidad a través de lo que puedo tocar. Yo no creo, yo sí creo que hay algo más, ¿no? Y habrá quien diga, bueno, tiene que haber algo, a lo mejor hay una energía más allá, hay algo que no sabemos, una fuerza. Bueno, yo sí creo en Dios, pero no creo en el Dios de la Biblia. Y tal vez nos podemos encontrar con esta otra forma de pensamiento. Pero eso de que necesito el evangelio para ser salvo, ¿salvo de qué es más, no? ¿Salvo de qué? Si yo soy una buena persona. Seguramente Dios, o para algunos Diosito, ¿no? Diosito me quiere porque no soy tan malo. Yo no soy tan... Sí, yo hago bien. Y tal vez te has escuchado o estás relacionado con o has escuchado a algunas personas decir esto, o incluso muchas veces nosotros mismos lo hemos creído. Pero entonces, ¿para qué o por qué necesitamos el evangelio? Vaya, pues entonces para poder ver el evangelio de acuerdo a la escritura y lo que está diciendo aquí Pablo, primero hay que entender la magnitud de nuestro problema, la historia de toda la Biblia, de toda la narrativa de la escritura, que podemos dividir en 4 actos, como si fuera una obra de teatro. Creo que lo he dicho esto ya muchas veces porque recuerdo que siempre me parece muy interesante que yo hable de 4 actos y 4 escenas en el drama de la narrativa bíblica cuando estoy en un teatro. Entonces, pensemos que toda la escritura se divide en 4 grandes actos. El primer acto fue, o se puede entender a través de la creación. El diseño original, ese drama, esa historia maravillosa de Dios, empieza con el Creador, ese único ser perfecto que creó todo, con la intención de tener una relación perfecta, en armonía con su creación y para su gloria. Él nos creó a su imagen y semejanza, dándonos un valor, siendo portadores de su imagen, pero también haciéndonos completamente dependientes de Él, en una relación perfecta para adorarle. Y eso funcionaba perfecto. Era una relación que estaba en armonía. Pero entonces viene el segundo acto, viene la caída. Esa gran ruptura o fractura en la que, ¿qué sucede? El ser humano, la humanidad decide rebelarse. Dios le dio, como parte de su personalidad que puso en nosotros, dio la capacidad de decidir, dio la capacidad de tener voluntad, de tener decisiones. Y el ser humano decidió redefinir el bien y el mal. El ser humano se rebeló contra Dios, le dijo a Dios, o le dijimos, vamos a incluirnos en la humanidad, lo haremos a nuestra manera. Entonces esto fue un acto deliberado de desobediencia, pero a partir de ahí se rompió todo, se fracturó. Y ahora por eso, por ese segundo acto, por esa ruptura, por esa caída, todos nacemos ya con esta inclinación al pecado. Todos han sido afectados por el pecado, por las consecuencias. Y entonces el pecado no solo es una pequeña mala acción que hago aislada el día de hoy. Hoy mentí. Sino más bien el pecado es una disposición de nuestro corazón que está de continuo al mal y se aleja o nos aleja de Dios. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿A Dios se le salió de control? ¿Aquí termina todo y no tenemos esperanza? Bueno, no, tenemos que seguir avanzando. Pero aquí, antes de avanzar con los siguientes 2 actos, quiero hacer una pausa, porque entonces hemos escuchado, y David hablaba la semana pasada, de que el evangelio son buenas noticias. La palabra evangelio en sí
se refiere a buenas noticias, que no solo está en el contexto del cristianismo. Ya era una palabra que se usaba para anunciar, por ejemplo, la victoria de un rey, ¿no? Que entraba un rey victorioso o que había vencido y enviaba a sus heraldos o a los que anunciaban, unos mensajeros que traían una buena noticia. Entonces, evangelio es eso, buenas noticias. Pero yo siempre digo y pienso, bueno, si hay una buena noticia, ¿cuál era la mala noticia? Porque para que la buena noticia sea buena, antes tenía que haber una mala noticia. Si yo te digo, y lo vemos en las noticias, y no con esto quiero tomar partido de un lado o de otro, pero se habla ya de un acuerdo de paz en la Franja de Gaza, ¿no? Y para muchos es una buena noticia. O sea, he escuchado comentaristas o periodistas que dicen, por fin tenemos esta esperanza y es una buena noticia. Mi punto es, ¿por qué es una buena noticia? Claro, la buena noticia de que un conflicto armado por fin se detenga y haya un acuerdo de paz es buena noticia. ¿Pero por qué es buena? Porque llevamos no sé cuántos años de mala noticia. Había un conflicto, hay gente muriendo. Entonces, en el contexto de la narrativa de la Escritura, ¿cuál era la mala noticia? ¿Por qué es tan buena la noticia? Bueno, pues la mala noticia, que es proporcional a la buena noticia en tamaño, es que somos pecadores. En ese acto segundo del drama, cuando el ser humano decidió redefinir el bien y el mal, desobedecer a Dios, el pecado trae como consecuencia cosas terribles. No solo nos separa de Dios, ha roto la relación perfecta que teníamos con Él, sino que nos esclaviza. Nos esclaviza. Y David también habló largo y tendido la semana pasada de eso. Así que si quieres recordarlo o si no lo has escuchado, habla de cómo, creyendo ser libres, somos esclavos del pecado, somos rehenes de nuestras propias decisiones malas o de las decisiones de otros. Creyendo ser libres, estamos siempre, todo el tiempo, influenciados por otros y sobre todo un mundo caído que nos esclaviza. Entonces, somos esclavos, pero además estamos constantemente en busca de sentido, de propósito. Eso que se rompió y se perdió en el jardín del Edén, ahora lo estamos buscando en cualquier otra cosa que no es Dios. Eso es lo que conocemos como ídolos, que no necesariamente son imágenes, esculturas a las que nos inclinamos o veneramos, sino es cualquier otra cosa en la que estamos buscando sentido, propósito, un anhelo profundo de nuestro corazón y que no es Dios. Puede ser trabajo, puede ser dinero, puede ser placer, seguridad, identidad, tantas cosas que controlan o que dominan nuestras acciones. Pero otra consecuencia grave del pecado es que somos culpables ante el juez supremo. No ante un juez o un tribunal humano, ante el juez supremo divino, ante Dios mismo, nuestro creador. Por haber decidido redefinir el bien y el mal. Y tú dirás, bueno, pero eso es culpa de Adán y Eva, ¿yo qué culpa tengo? Pero todos, la Escritura dice que todos somos pecadores, que no hay bueno ni uno solo. Si no hubiera sido Adán y Eva, hubieran sido los siguientes. Y si no, seguro hubiera llegado hasta nosotros. Pero todos hemos decidido el mal. Entonces somos culpables ante el Supremo Juez. Y necesitamos ser salvos desesperadamente. Necesitamos ser salvos de su justa ira y del poder de la muerte. Yo sé, esto no suena popular, no es lo que queremos escuchar. No es lo que el ser humano quiere oír. Pero hay un precio, hay un castigo justo, una retribución, una paga justa por nuestras decisiones. Y es la ira de Dios sobre nosotros y la muerte. Pero entonces, yo dije, ¿qué? ¿No tenemos esperanza? ¿No tenemos salvación? Vamos a ello. Entonces viene el tercer acto, que es el clímax de esta narrativa, de esta historia que podemos encontrar de principio a fin en la Escritura.
unas veces más clara que otras, pero la Escritura habla por completo de esa narrativa. Y estamos en el tercer acto, la redención. Entra el héroe en escena. Y con héroe no quiero sonar irrespetuoso, pero es que todas las historias que amamos en las películas tienen un gran héroe, en especial las películas de acción, ¿no? Pero ¿sabes qué? Todas estas, de una u otra manera, si las disfrutamos tanto, es porque hay algo en nuestro corazón que anhela o que apunta a esa salvación, a esa eternidad y a la necesidad de una redención. Porque fuimos diseñados para eso. Algo estaba mal en nuestro corazón y ahora anhelamos esa redención. Y disfrutamos viendo historias de héroes que dan la vida por otros, que se sacrifican. Pero en esta historia de la redención, nuestro gran héroe es Jesús. Ese héroe que necesitábamos que fuera un representante humano para representarnos, para sustituirnos y morir por nosotros. Pero que también necesitábamos que fuera a la vez Dios para tener el poder de vencer la muerte. Y ese es Jesús al que adoramos. Ese es Jesús al que anunciamos, el que vivió la vida perfecta en este mundo. La vida perfecta que ni tú ni yo hemos podido vivir, ni podremos vivir. Pero que luego fue a la cruz por nosotros. Tomó nuestro lugar. Recibió la condena. Recibió el castigo que merecíamos. Y como vimos la semana pasada, no se quedó ahí, sino que resucitó. Porque si no resucitó, entonces todo esto y esta narración no tiene ningún sentido. Y lo que estamos haciendo aquí no tiene ningún sentido. Y tendríamos más provecho si estamos ahora mismo viendo el desfile de conmemoración del Día de la Hispanidad. O estamos tomando algo y unas tapas en el bar. Creo que sería de más provecho eso si Jesús no resucitó. Porque esto no tendría sentido. ¿Por qué hacemos lo que hacemos si Jesús no resucitó? Pero Jesús ha resucitado. Y esa es la prueba de que el poder de Dios ha funcionado y funciona y sigue siendo poderoso. El Evangelio es esto, entonces, mis queridos hermanos. Él se llevó nuestra condena, la tomó en la cruz y porque resucitó ahora nos ha dado su vida. Y entonces, ese fue el clímax de la historia. Y anhelamos ese cuarto acto, la restauración. Y aunque ya estamos viviéndolo de alguna manera, estamos entre esas dos eras en las que estamos anhelando la restauración de todo esto, pero ya vivimos también disfrutando desde aquí, en esta vida, los beneficios de ese poder que nos ha transformado, de ese reino de los cielos. Ahí es, en ese cuarto acto de esta historia, la restauración de todo, en donde entramos tú y yo en la historia, en la narrativa. Porque puede que hasta ahora se haya quedado un poco en el aire, pero ¿esto cómo impacta nuestras vidas? Por la fe, tú y yo que confiamos en Jesús, entonces podemos descansar de esos intentos de salvarnos por nosotros mismos, de esos intentos de ser felices por nosotros mismos y empezamos a depender de Él. Y al hacerlo, somos libres de esa condena. Pero además, Dios ha formado un nuevo pueblo para Él. Un nuevo pueblo a través de un nuevo pacto, ese pacto que está sellado con su sangre. Ahora pertenecemos a Él, a esta nueva familia. Podemos vivir una vida que aunque no somos perfectos, podemos caminar cada día más dejándonos ser transformados por el poder del Evangelio, ser más parecidos a Dios y ser parte de lo que el reino de los cielos está haciendo en el aquí y el ahora, mientras anhelamos con los ojos de la fe el día en el que todo va a volver a ser como al inicio, incluso mejor. Y todo sea restaurado por completo. Estamos en el ya, pero todavía no.
Y ese es el cuarto acto en el que estamos. Por los ojos de la fe nos extendemos a lo que anhelamos y esperamos, pero ya podemos vivir esa gran victoria y ese poder que nos transforma. Pero vamos a avanzar. Vamos a avanzar porque hay más en estos versos que y solo son 2 versos. Pero Pablo dice ahí, en el verso 16, no me avergüenzo del Evangelio. Y es que está esta tentación constante de avergonzarnos. ¿Por qué Pablo diría no me avergüenzo del Evangelio? Bueno, primero vamos a hablar rápidamente del contexto de Pablo en Roma. El Evangelio era un mensaje escandaloso o incluso ridículo para algunos. Piénsalo de esta manera. Pablo estaba predicando en un contexto en donde estaba hablándoles de un Mesías judío, para empezar judío, que para la mayoría de los romanos, pues era una cultura despreciable, ¿no? Los judíos. Entonces estaba hablando de un Mesías judío, pero que además había sido crucificado, ¿vale? Había sido crucificado, había muerto. Entonces, ¿qué clase de Mesías sería ese que fue muerto? Es una locura para el mundo grecorromano, pero también para los judíos de la época, para muchos de ellos podía ser un tropiezo. La iglesia en Roma estaba conformada por una mezcla de gentiles, tanto de gentiles como de judíos, pero para todos los judíos que no se habían convertido, que seguían siendo judíos, Pablo en 1 Corintios 1:23 dice que es tropiezo para ellos el mensaje de la cruz. Para unos es locura, para otros es tropiezo. Entonces Pablo estaba predicando la historia de un carpintero judío que había sido ejecutado como un criminal entre criminales por la potencia más grande de ese momento, de la época de los romanos. Entonces en ese mensaje no había nada de poder, de atractivo, de estatus. ¿Cómo podría ser relevante en su época? Entonces es muy probable que un cristiano viviendo en un entorno así pudiera ser tentado a avergonzarse de lo que él creía, a vivir su fe en lo secreto. Y creo yo, y reflexionaba, nuestro contexto no es muy distinto. Tal vez las razones o los matices pueden ser distintos, pero somos tentados también hoy a avergonzarnos o a ocultar nuestra fe. Seamos honestos, todos en algún momento nos hemos sentido dudosos, en especial en un contexto posmoderno en el que vivimos hoy. Y con posmoderno me refiero a esta cosmovisión en donde todo es relativo. Bueno, si esa es tu verdad funciona para ti, pero bueno, eso es para ti, yo tengo mi propia verdad. O la posmodernidad en donde se cree que no, la religión ya ha muerto, la ciencia, incluso ya la ciencia ya ha quedado un poco atrás, ahora lo que importa es lo que a mí me hace sentir bien. La modernidad daba el énfasis a todo tenía que ser rigurosamente comprobado científicamente. No digo que hoy en día no, pero hoy se ha dado más lugar a las emociones, mira, es lo que yo pienso, con lo que yo me identifico, cómo yo me expreso, lo que me hace sentir bien a mí. Eso es mi verdad, esa es mi realidad. Entonces el evangelio puede ser bochornoso, puede ser incómodo y ofensivo por su exclusividad, porque decimos que solo en Jesús hay salvación. O por su autoridad, ¿no? Solo la Biblia dice lo que es verdad o define lo que está bien o está mal. Y eso puede ser ofensivo hoy en día. El evangelio es ofensivo para una cultura que valora más la tolerancia, y lo pongo entre comillas porque nos tachan de intolerantes, pero por otro lado es ofensivo este mensaje, pero que valora todo esto por encima de la verdad. Pero entonces Pablo, volviendo ahí a Romanos, dice que no se avergonzó del evangelio, pero ¿por qué? No tenía nada que ver con él mismo, no porque fuera muy valiente o porque tenía todas las credenciales para poder explicar lo que le había sucedido y tenía todo el conocimiento. No se avergonzaba porque decía que es un poder de Dios.
pero lo había experimentado él mismo en su propia carne. Él había experimentado un encuentro con ese poder que lo transformó. Ahora, detente a pensar por un momento. Si nosotros creemos que lo que la Biblia dice es verdad, si tú lo has experimentado también en tu corazón, lo has vivido, has tenido momentos increíbles en los que sabes que es Dios y que es el Evangelio transformando tu corazón, que has podido ver un cambio. Si creemos realmente que todo esto es verdad, entonces este mensaje es el mensaje más importante que podríamos anunciar. Este creo yo que es el tema de conversación más relevante, trascendente que podríamos tener. Y no estoy diciendo que no podemos hablar de otras cosas, por supuesto. Podemos hablar de cualquier cosa en esta vida, pero todo puede ser una excusa para predicar el Evangelio, para llevar el mensaje. Podemos aprovechar cada oportunidad para presentar una defensa de nuestra fe o de hablar de ese Evangelio que transforma nuestros corazones. Pero nuevamente, descansa tú. Descansa en que el poder no radica en nuestra capacidad de convencimiento, sino en el poder mismo del Evangelio, que es poder de Dios. Y ya para pasar a la siguiente sección, la conclusión. Alguna vez alguien me dijo, o escuché de alguien decir, que dentro de una semilla está todo el potencial, o todo el material genético para reforestar todo un bosque. Piensa eso. El poder que tiene una semilla y que aunque a veces pueda tomar mucho tiempo, muchos años, pero dentro de esa semilla está el potencial para reforestar un bosque entero. Esto solo es un ejemplo, pero imagina el potencial del Evangelio, que parece insignificante, pequeño, absurdo, locura en una sociedad como hoy en día, pero tiene todo el poder de Dios para transformar. Así que descansemos en eso. No depende de nosotros convencer a las personas. Pero avanzando un poco más, y me voy a dar un poco más prisa, verso 17, gracias a Dios hoy solo vamos a ver 2 versos. Pero dice ahí, porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por medio de la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces la razón por la que el Evangelio es tan poderoso, además de que ya dijimos que es de Dios, pero se explica aquí algo muy grande y que engloba una de las verdades centrales de nuestra fe, que Pablo mismo va a desarrollar a lo largo de esta carta. Pero dice ahí que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, justicia de Dios aquí significa 2 cosas. El carácter justo de Dios, o sea, Dios es justo, es parte de su naturaleza. Es una inmutable santidad que Él que es parte de su naturaleza. Pero además esa santidad exige un castigo, como ya hemos hablado, por el pecado. Entonces está hablando, por un lado, el carácter justo de Dios. Pero también Pablo está diciendo de esta justicia que es revelada por medio de la fe. Se refiere a la manera en que Él, Dios, hace justos a las personas o las declara justas. ¿Cómo es eso? Bueno, la doctrina de la justificación para nosotros es que este aspecto fundamental de nuestra fe, que nosotros no podíamos alcanzar por nuestra propia obediencia a la ley o a normas o actos buenos, el estándar de Dios. Entonces Dios nos regala su justicia, nos la da, declarándonos justos, no haciéndonos justos, porque seguimos siendo pecadores, seguimos siendo injustos. Somos culpables, lo vimos en el acto 2. El veredicto es que somos culpables todos, pecadores. Pero Él nos justifica, nos declara justos como si nunca hubiéramos pecado. Y ahora somos agradables a sus ojos, a su vista, pero no por nosotros. ¿Por qué nos declara justos? Porque ahora nos ha sido imputada la justicia perfecta de Jesús a nuestra cuenta. Es algo que yo no puedo entender. Es algo que no puedo
ni siquiera explicar, pero que lo recibimos. Como ahora Dios cuando nos ve la obra perfecta de Jesús en nosotros y nos declara inocentes como si nunca hubiésemos pecados. Romanos 4:5 lo explica de esta manera, que la justificación no es un salario por nuestro buen comportamiento, porque dice que el que obra o el que trabaja por ello, pues recibe un salario, porque si no ya no es gracia. Pero el que cree en aquel que justifica al impío, entonces su fe le es contada por justicia. Es solo por fe. Romanos 5:1 también lo enfatiza, diciendo que por la fe que ahora tenemos, es por medio de la fe que ahora tenemos paz con Dios como resultado. Pero es por medio de la fe. Somos justificados, pues, por medio de la fe. Y como resultado tenemos paz con Dios. ¿Pero por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Entonces, esto me lleva al siguiente punto. Es siempre por fe. Siempre es por fe. Siempre se ha tratado de fe, no por obras. Y es por gracia. La justificación, entonces, por la fe es la contraparte o la antítesis de la justicia por obras. Justicia por obras sería querer alcanzar y hacerte justo, querer ser libre de culpa a los ojos de Dios por medio de nuestros propios actos. Pero nadie puede llegar a ese estándar, absolutamente nadie. Entonces Pablo subraya que como nadie puede alcanzar ese estándar, no hay manera de que nadie pueda jactarse o gloriarse de haberlo alcanzado por sí mismo. Romanos 3:24 dice que entonces es por gracia. Dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay manera de que podamos obtener algún crédito o algún mérito por esto. No solo no podíamos alcanzarlo, no solo no lo merecíamos, quiero decir primero, porque tú puedes darle un regalo a alguien que no merece, y eso es gracia hasta cierto punto. Vale, no te lo mereces, pero mira, te doy, ¿qué te gusta? Un café, te invito a un café. Y tú dices, bueno, esta persona ha sido muy mala conmigo, le invito a un café, no lo merece, pero lo doy. Pero sabes que eso solo se queda corto, porque esta persona podría comprarse un café por sí solo y decir, mira, no lo necesito, gracias, no necesito de tu caridad, yo puedo comprarme un café. Pero este regalo no solo es gratuito, sino es inalcanzable. No podíamos adquirirlo nosotros. No es algo que yo pueda comprar o ganar por mí mismo. Romanos 3:28 dice que entonces, y concluye Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Nuestra única obra es confiar en Jesús, confiar en la obra completa, terminada de Cristo, una vez y para siempre. No, nuestra obediencia no es para alcanzar algo, nuestra obediencia ahora es resultado de esa fe que hemos puesto en Jesús. La fe en sí misma, sin obras, es muerta, dice Santiago. Pero la fe es el canal por medio del cual nosotros recibimos esa gracia inmerecida. Y a lo largo de la historia de la iglesia, esto ha sido fundamental. Y esto fue la bandera precisamente de la Reforma protestante. Y debe ser también la bandera de nuestra vida, pero no solo, y quiero hablar muy claro aquí, no solo porque somos una iglesia reformada o con una herencia reformada, porque no va de la iglesia, la Reforma protestante y es mi camiseta como del equipo, sino que más bien, y esta serie, tú puedes leer ahora sí en pantalla, ¿cómo se llama? Semper Reformanda. Y que no quiere decir, simplemente decir, como decir siempre del Real Madrid o siempre del Athletic, ¿no? Siempre hasta la muerte Athletic o lo que sea, el equipo al que le vayas. Quiere decir
una constante transformación y renovación continua por medio del Evangelio. No es nada más que nos identificamos con un hecho histórico de hace poco más de 500 años, sino que eso mismo que despertó a los reformadores es el mismo poder que sigue actuando cada día en nosotros. Semper reformanda. Una iglesia en la que cada creyente y como comunidad entera debemos ser transformados diariamente por medio de la palabra, por medio del poder del Evangelio. Y entonces poder vivir vidas que agraden a Dios en respuesta, en consecuencia, pero no solo por añadirnos o adherirnos incondicionalmente a una tradición histórica. Espero que se entienda esto que estoy diciendo, porque esto es lo más esencial. Y entonces esto me lleva a la conclusión ahora sí. El Evangelio entonces no es solo un plan de escape del infierno y nuestro billete o nuestra entrada al cielo. Es el poder mismo también de Dios que impacta cada área de nuestra existencia hoy en día. No somos cristianos solo porque venimos en domingo, o no hay tal cosa como mi vida espiritual, mi vida de iglesia y mi vida secular. Cada área de nuestra vida le pertenece a Dios, porque Él la compró. Y entonces esto tiene implicaciones para nuestro día a día. Si hemos sido justificados por medio de la fe y entonces permitimos voluntariamente, nos presentamos voluntariamente para ser transformados por medio del poder del Evangelio, esto producirá en nuestros corazones una mente renovada, un corazón transformado. Pablo en Romanos 12:2 dice: por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y Pablo ya había presentado todo el Evangelio, capítulo del 1 hasta el 11. Y ahora les dice: por todo esto que ya hemos hablado, el Evangelio, por esas misericordias de Dios, os ruego que os presentéis vosotros mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro auténtico culto. No os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Soy justo por su gracia. Pero entonces ahora no oro, no leo la Escritura, no le sirvo para que Él me acepte, sino porque ya me aceptó. Esa es mi motivación, la gratitud de ese regalo inmerecido. Y ahora no el miedo, no me relaciono con Dios por miedo al castigo, sino me relaciono ahora con Dios como un hijo que viene a su padre. Si Dios me perdonó esa deuda infinita, ¿cómo puedo entonces yo aferrarme al rencor contra mi cónyuge, contra mi amigo, contra un colega? La justificación nos lleva, nos impulsa a la humildad y a un perdón radical, como el de Jesús hacia nosotros. Ahora mi seguridad está en Él. Y como respuesta, la fe cristiana tiene solo una respuesta: la confianza, la fe en Jesús. Si tú, que me estás escuchando aquí o escucharás esta conferencia después, nunca has creído, hoy es el día para soltar tu propio esfuerzo, tus propios intentos por ganar algo delante de Dios o ser alguien delante de Él. Hoy es un buen día para arrepentirte de tus errores, de tu pecado. Hemos ya hablado de eso. Y recibir el poder de Dios por medio de la fe simplemente. Pero ¿qué hay para los que ya hemos creído? Bueno, también hoy es un buen momento para renovar nuestra fe. Para dejar de vivir creyendo que aún tenemos que ganarnos el favor de Dios. Es algo muy sutil en nuestros corazones y a veces nos relacionamos con Dios por medio de, bueno, es que yo sirvo, yo discipulo, yo vengo de tantos años de tradición cristiana, protestante, y creemos que eso gana algo delante de Dios. Descansemos en su favor, en su justicia perfecta. Y ese gran descubrimiento de Lutero,
acerca de la justicia de Dios, que se escribe de él, que expresó que fue el día más feliz de su vida, que transformó y que sintió que se abrió de par en par las puertas de la eternidad para él? Ahora es mi oración que de esa misma manera la declaración de justicia de Dios a nuestra cuenta impacte por completo nuestras vidas y nos dé la confianza de que el Padre, cuando nos mira, sonríe y se regocija al vernos, pero porque está viendo a Cristo en nosotros, a su obra perfecta, a su Hijo amado en quien tiene complacencia.